Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender de nuevo quién es Jesucristo, ¿verdad? La palabra hecha carne. Porque desgraciadamente parece ser que el enemigo sigue tratando de confundir al pueblo de Dios. Así que vamos a seguir tratando de entender, ya que no queda mucho tiempo, ¿verdad?, para la boda del Cordero, y Jesús necesita un pueblo que glorifique su nombre. Y esto solo se puede hacer comprendiendo la verdad, y una vez que la comprendimos, que la proclamemos. Exactamente como la hizo nuestro hermano mayor, Jesucristo. Bien, el tema de hoy, la palabra hecha carne, y vamos a tratar de entender de qué nos trata de hablar. Vamos a ver que este tema, que es una reflexión de Review and Herald, es de el año de 1906, pero tal como veis, en realidad la reflexión en su origen es de 26 de abril de 1899. Ahora bien, necesitamos entender por qué esta reflexión y por qué el reimpreso de esta reflexión. Necesitamos entender la coyuntura de la situación de aquel momento. Recuerden que estaban después del rechazo de 1888, como no podía ser de otra manera, ya lo hemos estudiado en reflexiones anteriores, una vez que rechazamos la verdad, volvemos a Babilonia. Es decir, volvemos al principio. Necesitamos entender realidades. Y pues es precisamente lo que ha pasado. Ahora, recuerden que estaban en el momento de Kellogg con el tema del panteísmo, con la pregunta recurrente una y otra vez, ¿quién es el Espíritu Santo? Y este tema precisamente viene a resolver esta incógnita. Trata de ayudar al pueblo de Dios, primero, recuerden, 26 de abril de 1899, es decir, 11 años después de 1888, ¿verdad? Se publicó por primera vez, luego se republicó en 1906, porque por desgracia, este pueblo, al no estar acompañado por el Espíritu Santo, desgraciadamente profundizó en el error hasta llegar a la doctrina de la Trinidad. Por desgracia, sabemos que la sierva tuvo una visión, que con Kellogg estaba caminando precisamente Satanás, por lo tanto, el enemigo lo confundió, igual que como pasó en el primer siglo. Recuerden cuál fue la apostasía de los nicolaitas y a dónde llegaron con esto, que fue hasta llegar a los inicios de Roma y la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? La imposición de la doctrina de la Trinidad, que duró muchos siglos, ¿verdad? Bien, por lo tanto, este sería el contexto en donde la sierva trata de ayudar a este pueblo a entender quién es el Espíritu Santo para dar la respuesta correcta, ¿verdad? Y honestamente durante un tiempo pensé que no hay tanto tema con respecto a esto, pero a medida que he ido profundizando y estudiando, me he dado cuenta que sí que hay suficiente texto. Hay suficiente texto como para que podamos entender las tres personas, los tres seres que están en el marco de la divinidad,
pero que no son tres dioses. Solo hay un Dios y el Señor Jesucristo, que es adoptado en el trono de Dios, ¿verdad? Que es nuestro hermano mayor y que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Por adopción. Ya que el Hijo unigénito de Dios, vamos a ver, porque precisamente esto es lo que tratamos de entender, que nos dice la sierva quién es, ¿verdad? ¿Quién es ese poder regenerador? Es un ser que tiene personalidad, tiene carácter, pero no tiene identidad, ¿verdad? Esto lo hemos resuelto a lo largo del tiempo. Es cuestión de tratar de estudiar y entender. Mi propósito no es convencer a nadie, sino precisamente traer lo escrito está y que el pueblo remanente de Dios, pues cada uno de ellos tomen sus decisiones según lo escrito está. No por lo que yo digo, sino por lo que está escrito, ¿verdad? Independientemente de lo que yo digo, ¿verdad? Yo trato de compartir mi experiencia personal, pero cada uno de vosotros tenéis que tener vuestra propia. Que pueda coincidir con la mía, amén. Que no, amén igual. No pasa nada, ¿verdad? Bien, dice lo siguiente. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, o la palabra, ¿verdad? Que en este caso el título de la reflexión es la palabra hecha carne, por lo tanto el verbo es palabra, la palabra de Dios manifestada, ¿verdad? Dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Jesucristo es el participante en toda la obra de la creación, ¿verdad? Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la comprendieron. Dice, y el verbo se hizo carne, es decir, se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, su carácter, su espíritu, ¿verdad? La manifestación del espíritu, ¿verdad? Gloria como del unigénito del Padre. No la gloria del unigénito del Padre, no, una gloria como del unigénito del Padre. ¿De qué trata de hablarnos? Del Espíritu Santo, de su naturaleza divina, de la cual Él se despoja, ¿verdad? De este uno igual a Dios en la encarnación, ¿verdad? Dice, este capítulo describe el carácter y la importancia de la obra de Cristo. Como alguien que entiende su tema, Juan atribuye todo el poder a Cristo y habla de su grandeza y majestad. ¿Por qué atribuye todo el poder a Cristo? Porque Él es el mediador. Pero como vamos a ver, veremos que en realidad Cristo recibe ese mandamiento, ese poder, ese carácter, ¿verdad? Dice, desprende rayos divinos de verdades preciosas como la luz del sol, presenta a Cristo como el único mediador entre Dios y la humanidad. Dice, la doctrina de la encarnación de Cristo en carne humana es un misterio. Pero ahora vamos a ver si sigue siendo un misterio o no. Dice, misterio oculto desde los siglos y edades. Dice, es el misterio grande y profundo de la piedad. ¿Dónde nos dirige la atención? En la encarnación. Porque el asunto está allí. Allí está el asunto que necesitamos entender. Y hay que entender por qué es un misterio. ¿Por qué es tan importante este asunto? Pues precisamente porque nosotros seguimos sin entender qué pasó allí. Y el enemigo ha entendido mucho mejor que nosotros la importancia que tiene la encarnación. Misterio de la encarnación, misterio de la piedad, ¿verdad? Allí se resuelve el asunto del hombre. Dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice, Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana, una naturaleza inferior a su naturaleza celestial. Y eso debería de quedar bien claro. ¿Qué ocurre? Que el cristianismo necesita que en la cruz muera un Dios. Y por eso no aceptan y no creen a este Cristo. No lo aceptan y no lo creen. Predican un otro Cristo, ¿verdad? Porque la auténtica realidad es que Cristo, nuestro hermano mayor, Jesucristo, es uno como nosotros. Con la única excepción es de que Él tenía la naturaleza humana completa. A nosotros nos falta.
el Espíritu Santo, la naturaleza divina. Lo que él sí tenía, nosotros lo vamos a recuperar, si así lo deseamos, en la boda del Cordero. Justamente al final del día de la expiación, ¿verdad? Dice, Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana, una naturaleza inferior a su naturaleza celestial. Dice, él amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Nada muestra tanto la maravillosa condescendencia de Dios como esto. Él amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dice, Juan presenta este maravilloso tema con tal sencillez, lo presenta con tal sencillez, que todos pueden captar las ideas expuestas y ser iluminados. Ahora yo pregunto, ¿todos pueden captar las ideas de este misterio de la encarnación, misterio de la piedad? Pero si resulta que estaba oculto, ¿no? Claro, hasta ahora. Hasta ahora. Pero ahora Dios está preparando un pueblo. Por lo tanto, estas verdades nos son reveladas tal como debe de ser, con su espíritu, ¿verdad? Porque necesitamos entender una realidad. ¿Qué espíritu nos ha conducido hasta ahora? Que estamos en Babilonia, en confusión, ¿verdad? Y esto no, los pioneros no son exactos. Precisamente esta reflexión venía a despejar su mente, a tratar de ayudarlos a entender. Desgraciadamente, al rechazar el Espíritu Santo, no comprendieron. Dice, Cristo no hizo creer que tomaba la naturaleza humana. En realidad la tomó. O sea, fue uno como nosotros. Dice, poseyó en realidad la naturaleza humana. Era un hombre uno como nosotros, ¿verdad? Dice, como los hijos participan de carne y sangre, así también él participó de lo mismo. Dice, era hijo de María, era del linaje de David, según la descendencia humana, se declara que era un hombre, el hombre Cristo Jesús. Pero desgraciadamente, los cristianos no creen en este Cristo. Su Cristo es un Dios en naturaleza. Porque entonces nos explica cómo no entienden qué pasó en la cruz. ¿Y por qué nos hacen la pregunta fundamental? ¿En qué consiste este misterio de la encarnación, misterio de la piedad, oculto desde las edades, eternas? ¿En qué consiste? ¿Por qué es misterio? ¿Verdad? ¿Y por qué nos habla de él? Si es un misterio que no lo necesitamos saber, pues ¿por qué nos habla de él? Dije, pero mientras la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo, cuando estuvo en esta tierra, necesitamos estar atentos qué es lo que trata de explicarnos para no estar confundidos. Dije, también habla decididamente con respecto a su preexistencia, es decir, como hijo de Dios, como uno igual a Dios, ¿verdad? Y eso trata de explicarnos. Dije, el Verbo existía como un ser divino, incluso como el Hijo eterno de Dios en unión y unidad con su Padre, antes de venir a la tierra, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué es lo que está tratando de hacer aquí, queridos? Antes nos habló del misterio de la piedad, misterio de la encarnación, ¿verdad? Misterio. ¿Y de qué nos está hablando aquí? Pues trata de desmenuzar este misterio, trata de explicar este misterio, ¿verdad? Y vamos a ver cuál es el culmen de esta reflexión. ¿Dónde quiere llegar? Y vamos a quedar todos sorprendidos, porque la pregunta recurrente que los pioneros se hacían una y otra vez, ¿quién es el Espíritu Santo? Pues está resuelta. Por esto fue reimpreso esta reflexión, reimpresa, ¿verdad? Porque desgraciadamente no comprendieron. No comprendieron. Entraron en la misma trampa que todo el cristianismo. Necesitaron un Dios que tiene que morir en la cruz para pagar el precio por el pecado. Y no comprenden que el precio por el pecado se pagó en la encarnación. Allí, uno igual a Dios, murió. Y lo hemos explicado, ¿verdad? Y necesitamos entender de qué nos habla Dios, ¿verdad? De qué manera murió. Dice, el Verbo existía como un ser divino, incluso como el Hijo eterno de Dios, en unión y unidad con su Padre. Desde la eternidad fue el mediador de la alianza. Dice, en quien debían ser bendecidas
todas las naciones de la tierra, judíos y gentiles, atentos, si lo aceptaban. Y esto es un condicionante. Ahora, la pregunta, quizás la más importante. ¿Ese Cristo en el cual cree el cristianismo es el verdadero Cristo o es un falso Cristo? Me remito a las declaraciones de Wayland y Short en 1950, en pleno Congreso. ¿Cómo se dieron cuenta que el Cristo que adora la Odisea no era el verdadero Cristo? Porque la Odisea adora un Cristo 100% Dios y 100% hombre. Y esto es una locura, ya lo explicamos, es una locura. No entendieron cuál era la naturaleza completa de Adán antes de pecar, que era divino-humana, ¿verdad? Por lo tanto, ellos levantan la naturaleza divina de Jesús a nivel de Dios 100%. Un error tremendo, porque entonces no puede ser nuestro hermano mayor. No puede ser, ¿verdad? ¿Qué tipo de Dios y hombre es este ser? Es una locura. Y hemos hablado de esto en multitud de ocasiones. No me voy a parar sobre esto, ¿verdad? Porque para hablar de locuras, ¿qué sentido tiene? Ninguno, ¿verdad? Dice, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Antes de que fueran creados los hombres o los ángeles, el verbo estaba con Dios y era Dios. ¿Qué nos habla aquí? Que este hombre, Jesucristo, linaje de David, hijo de María, un ser humano 100%, antes fue el Hijo de Dios, uno igual a Dios. Eso es lo que trata de explicarnos. El misterio de la piedad, el misterio de la encarnación, ¿verdad? De eso estamos hablando. Dice, el mundo fue hecho por él, y sin él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Si Cristo hizo todas las cosas, existía antes que todas las cosas. Lógico, ¿verdad? Las palabras pronunciadas al respecto son tan decisivas que nadie tiene por qué dudar. Cristo era Dios esencialmente en naturaleza y en el sentido más elevado. Uno igual al Padre, ¿verdad? Estaba con Dios desde toda la eternidad, Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Dice, el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existía desde la eternidad, una persona distinta pero una con el Padre. ¿Qué es lo que trata de decir? El hombre Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existía desde la eternidad. Nos habla de lo que nos acaba de hablar hasta aquí, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Una persona distinta. ¿Una persona distinta? Ups. O sea que en el marco de la divinidad aparece un otro ser. Porque el divino Hijo de Dios que existía desde la eternidad era una persona distinta, pero una con el Padre, dice, ¿verdad? Por lo tanto, el Señor Jesucristo es un otro ser. Es un otro ser, ¿verdad? Dice, Él era la gloria suprema del cielo, era el comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje de adoración de los ángeles fue recibido por Él como su derecho. Dice, esto no fue un robo de Dios. Es decir, no se hizo a sí mismo Dios, sino que lo recibió de su Padre, ¿verdad? Dice, el Señor me poseyó en el principio de su camino. Declara, antes de sus obras de antaño, fui establecido desde la eternidad, desde el principio, o desde que la tierra es. Cuando no había profundidades, dije, fui engendrado. Cuando dije, el Señor me poseyó en el principio de su camino, ¿qué quiere decir? Que Él fue engendrado del Padre, que Él estaba en el Padre. Eso es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Y que fue engendrado del Padre. Dice, cuando no había fuentes que emanaran agua, antes que los montes fuesen asentados, antes que las colinas fui engendrado, cuando aún no había hecho la tierra, ni los campos, ni la parte más alta del pueblo del mundo, cuando preparó los cielos, allí estaba yo, cuando fijó la brújula sobre la faz de la profundidad. Dice, hay luz y gloria en la verdad de que Cristo era uno con el Padre antes de la fundación del mundo. Esta es la luz que brilla en un lugar oscuro, haciéndolo resplandecer con gloria divina y original. Dice, esta verdad, infinitamente misteriosa en sí misma, atentos, explica otras verdades misteriosas e inexplicables de otro modo. Ahora,
Nosotros necesitamos entender una realidad. ¿Este misterio de la piedad de la encarnación está revelado o no? ¿Qué es lo que nos trata de decir aquí? Que esta verdad de que Jesucristo, el hombre, antes fue el Hijo de Dios, uno igual a Dios, ¿verdad? Dice, esta verdad, infinitamente misteriosa en sí misma, explica otras verdades misteriosas e inexplicables de otro modo. Por lo tanto, ¿están revelados estos misterios o no? Están revelados, queridos. Pero vamos a ver por qué no entendemos. Dice, mientras está encerrada en la luz, inabordable e incomprensible. Dice, antes que naciesen los montes, o antes que formases la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, luz les resplandeció. Aquí la preexistencia de Cristo y el propósito de su manifestación a nuestro mundo se presentan como rayos vivos de luz procedentes del trono eterno. Trata de explicarnos quién es el hombre Jesucristo, o sea, quién era, mejor dicho, el hombre Jesucristo, ¿verdad? Dice, reúnete ahora en tropas, hijas de las tropas, nos ha sitiado, herirán con vara en la mejilla al juez de Israel, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser príncipe en Israel, cuyas salidas son desde antiguo, desde la eternidad. ¿Qué es lo que trata de decir aquí? Que desde Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser príncipe en Israel. O sea, que va a salir de en medio de nosotros, un hermano, uno como nosotros, ¿verdad? Un hombre. Dije, nosotros predicamos a Cristo crucificado, declara Pablo. Para los judíos, escándalo. ¿Por qué? Porque no podían creer que este Cristo antes había sido Dios. No podían creer. ¿Qué es lo que creían? Que es un hombre. Eso es lo que creían, que este ser que ellos veían era un hombre, ¿verdad? ¿Qué es lo que no creemos nosotros? Nosotros no creemos que es un hombre. Nosotros creemos que es un Dios. La pregunta es, ¿quién nos está tambaleando de un extremo al otro? ¿Quién? ¿Quién no nos deja entender esos misterios? Pues el espíritu que poseemos, ¿verdad? Duro, pero real. Dice, para los judíos escándalos y para los griegos locura. Pero para los llamados judíos y griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y eso es este misterio que necesitamos entender. ¿Qué poder de Dios y qué sabiduría o carácter de Dios? ¿Verdad? Porque es justamente, da la casualidad, ¿verdad? Que es justamente lo que Jesucristo vino a revelarnos. El carácter de Dios, la gloria de Dios, su naturaleza, su espíritu, ¿verdad? Dice que Dios se manifiesta sin la carne es ciertamente un misterio. Y sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos esperar comprender este tema. ¿Por qué no entendemos? Sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos esperar comprender este tema. Por lo tanto, ¿qué necesitamos para poder entender este tema? Sin el cual es imposible. ¿Qué necesitamos? El Espíritu Santo, queridos. Necesitamos saber quién es el Espíritu Santo, porque sin él no podemos entender estos misterios. Y eso nos ayuda a entender por qué hay tanta apostasía. ¿Por qué hay tantas formas de entender el Evangelio? Vamos a ver por qué hay tantas formas. Fijaos lo que dice. La lección más humillante que el hombre tiene que aprender es la nada de la sabiduría humana. Es decir, una locura. La nada, incapacidad de entender la verdad. Dice, y la locura de tratar por sus propios esfuerzos de encontrar a Dios. Por nuestros propios esfuerzos. Yo en muchas ocasiones he dicho, vamos a tener muchos teólogos que no serán salvos. Que se conocían el Evangelio, la letra,
de principio a fin. ¿Pero qué les faltaba qué? La llave de oro, queridos, el Espíritu Santo, sin el cual este tema no se puede entender. Y por eso hay tantas teorías y variantes de teorías, de tal modo que el pueblo de Dios hoy está en una confusión tan tremenda que no sabe ni qué creer. Pero está escrito. Está escrito, porque eso es lo que tratamos de purificar el campamento de Israel. ¿Cómo? Con lo escrito está. Con la ayuda de este Espíritu. ¿Verdad? Recuerden la visión de los dos tronos. Padre, danos tu Espíritu. Sin él, no hay forma de entender. No hay forma de purificar el campamento de Israel. ¿Entendéis? Por lo tanto, dice, puede esforzar sus poderes intelectuales al máximo. Puede tener lo que el mundo llama una educación superior y sin embargo puede seguir siendo ignorante a los ojos de Dios. ¿Con doctorados? ¿Con títulos de teólogos? Pero no es eso lo que está pasando en medio del pueblo de la Odisea. ¿No es precisamente eso lo que está pasando, mis amados? Tanto teólogo, tanto doctor en la ley, y el pueblo está en Babilonia. ¿Pero cómo es eso posible? Pues esa es la respuesta, queridos. No tenemos el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿y por qué no lo tenemos si Dios es tan deseoso para dárnoslo? Pues porque Dios no trabaja con engaño. Dios no puede reforzar las multitud de teorías que el enemigo ha sembrado en medio de nosotros. Solo hay un camino para poder entender la verdad y para poder tener el Espíritu Santo. Escrito está. Y hasta que el pueblo de Dios no se va a lo escrito está para poder entender cuál es su mayor necesidad, el Espíritu Santo no va a entender. Va a tener teorías multitud, pero sin el Espíritu Santo no van a entender la verdad. Pregunta fundamental. Si ese pueblo de Dios no se ha purificado, todavía en su medio hay mensaje confuso, es decir, está en medio de Babilonia, ¿será salvo? Solo serán salvos los que han purificado el campamento de Israel. Los que han salido de medio de Babilonia. Apocalipsis 18:4, ¿verdad? ¿Y los demás qué pasa con ellos? Véase Ezequiel 9. Dios habla, pero necesitamos entender de qué habla. Y para eso necesitamos el Espíritu Santo. Ni educación superior, ni títulos, ni doctorados, ni inteligencia, ni nada, nada. Todo esto es basura. Así de sencillo. Para que no sea basura, necesitamos la llave de oro, el Espíritu Santo. Para que pueda montar el puzzle correctamente y que lo que entendemos sea la verdad pura sin contaminación. Eso es lo que el pueblo de Dios, el pueblo final, necesita. Si no, no será el pueblo final. Será parte de Babilonia, pero no será el pueblo final. Dije, los antiguos filósofos se vanagloriaban de su sabiduría. Pero ¿cómo pesaban la balanza ante Dios? ¿Cómo mantenerse? Salomón tenía gran erudición, pero su sabiduría era necedad. O sea que el hombre más sabio de sobrefaz de la tierra, confirmado por Dios, su sabiduría era necedad. Necedad, pues claro, viene a confirmarnos lo que nos dijo antes. Sin Dios es locura. Nuestro supuesto conocimiento es locura. Dice, porque no sabía cómo mantenerse en independencia moral. Independencia moral. ¿Y qué quiere decir? Que nosotros estamos bajo del dominio del enemigo. Y que para poder salir del dominio del enemigo necesitamos la verdad pura sin contaminar. Pero para poder entender la verdad pura sin contaminar necesitamos el Espíritu Santo.
condicionantes. Y nosotros necesitamos entender estas realidades, ¿verdad? Dice, libre de pecado en la fuerza de un carácter moldeado según la semejanza divina. Salomón nos ha contado el resultado de su investigación. Dice, de sus esfuerzos meticulosos, de su indagación perseverante. Él declara que su sabiduría es toda vanidad, es presunción, es creer que sabe la verdad, pero que en realidad es un engaño, es una mentira, es solo vanidad de hombre. A Dios, sin el Espíritu Santo, no se puede conocer. Es imposible. Y eso es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Dice, por la sabiduría el mundo no conoció a Dios. Su estimación del carácter divino, su conocimiento imperfecto de sus atributos, no ampliaron ni expandieron su concepción mental. Sus mentes no se ennoblecieron conforme a la voluntad divina, sino que se sumieron en la más grosera idolatría. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen semejante a la del hombre corruptible y a la de las aves, cuadrúpedos y reptiles. Este es el valor de todos los requisitos y conocimientos aparte de Cristo. Con lo cual, ¿qué es lo que nos trata de decir? Lo que los judíos trataban de decir una y otra vez. Nuestro padre es Moisés, Abraham, y que nosotros entendemos la ley. La respuesta de Jesús fue, vuestro padre es el enemigo. ¿Por qué? Por lo que acaba de explicarnos aquí, queridos. Nosotros hemos cambiado la gloria de Dios cuando en Edén, Adán perdió en Edén la gloria de Dios, su espíritu, por una imagen semejante a la del hombre corruptible. ¿A quién escuchaban los judíos? A sus teólogos, a sus doctores. Eso es lo que estaban escuchando. Porque Jesús les dice, si vuestro padre sería Abraham o Moisés, haríais las obras de Moisés o de Abraham. Entonces, ¿qué obras harían ellos? Sin siquiera darse cuenta, que esto es terrible, queridos. O sea, creer que tú estás en lo cierto, estás obedeciendo a la verdad, pero estar en realidad engañado. Esto es terrible, esto es una perversión de la realidad tremenda, queridos. Y esto justo está pasando hoy. Por eso, esta reflexión. Porque Dios trata de ayudarnos a entender que sin el Espíritu Santo no podemos entender la verdad. Pero la pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? Porque en la visión de los dos tronos hay dos grupos que piden lo mismo, pero no reciben lo mismo. La pregunta es, ¿por qué? Porque necesitamos entender quién es el Espíritu Santo para saber qué estamos pidiendo, para no recibir lo que no es verdad, para que no nos ocurra precisamente lo que nos trata de decir aquí. Es que es la causa por la cual no conocimos quién es el hombre Jesucristo, porque desconocíamos las Escrituras, a pesar de decir que sí, que nosotros conocíamos las Escrituras, era falso, y matamos al Mesías. Lo matamos, lo colgamos en la cruz. Él vino a salvarnos y nosotros lo matamos. Y eso es lo que trata de explicarnos. Que nosotros creemos, pero que lo que nosotros creemos no es más que un engaño. No es la realidad, no es la verdad. Y es justamente lo que los hermanos Willand y Short en pleno congreso de 1950 estaban diciendo. Hermanos, estamos adorando a un falso Cristo. ¿Cuál era el fundamento de esta realidad, de esta grave expresión, acusación? Veámoslo de este modo. Pues porque nosotros creemos conocer quién es Jesucristo, pero que estamos adorando a un falso Jesucristo. 100% Dios, 100% hombre. Y este ser, ¿qué tipo de ser es? Dios y hombre a la vez. Y esta es la confusión en la cual estamos. Y eso es lo que estaban reclamando ellos. No entendemos. No entendemos. Estamos adorando a un falso Cristo. ¿Verdad?
Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, declara Cristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo, atentos, dice, Cristo está investido de poder para dar vida a todas las criaturas. Pero aquí nosotros estamos confundidos. ¿Este poder está en Cristo? No, queridos, leamos bien. Dice, Cristo está investido. ¿De quién? Del Padre. ¿Verdad? Dice, atentos, como me envió el Padre viviente, dice, y yo vivo por el Padre. Ups. ¿Un Dios vive a causa de un otro Dios? ¿Eso es lo que pretendemos decir? ¿Eso es lo que entendemos nosotros por el Evangelio? ¿Que un Dios vive a causa de un otro Dios? ¿Y eso no nos parece locura? Debería, pero para la mayoría de la gente esto es la normalidad. No, si Él era Dios. ¿Y cómo vive un Dios por un otro Dios? Esto es una locura, mis amados. A pesar de creer, saber el Evangelio, nos pasa lo mismo que a los judíos. ¿Verdad? Nosotros tenemos lo escrito está, el Espíritu Profecía, la Biblia, la historia, todo. Y nosotros sabemos. ¿Y qué creéis que diría Jesús hoy si estaría presente corporalmente en medio de nosotros? Lo mismo que a los judíos, queridos. Porque no entendemos las Escrituras. Dice, y yo vivo por el Padre. Así también el que me come vivirá por mí. ¿Qué quiere decir aquí? Porque está hablando metafóricamente. El que me come. ¿Qué es el Evangelio? Cristo. Por lo tanto, el que estudia la palabra vivirá por mí, entenderá, tendrá el Espíritu. Eso es lo que trata de decir. Entenderá la verdad. Y cuando pide, Padre, danos tu Espíritu, sabrá lo que pide. Conocerá quién es el Espíritu, de dónde proviene. Es decir, entenderá el misterio de la encarnación y el misterio de la piedad, queridos. Eso es lo que trata de decirnos Cristo. Pero no lo entendemos, ¿verdad? Porque nosotros, a pesar de creer estar en la verdad, en realidad estamos en el más profundo engaño y no entendemos. Sigue. El Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Dice, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vidas. Las palabras que Él nos habla. ¿Y dónde encontramos nosotros esas palabras que son espíritu? Es decir, que nos ayuda a tener ese espíritu y que al tener espíritu también tenemos la vida. ¿Dónde están esas palabras, queridos? En lo escrito está. Entonces, ¿por qué el pueblo de Dios está confundido? Por alguna razón, el pueblo de Dios, lo que nos dijo antes, hemos cambiado la gloria de Dios, es decir, su espíritu, por la gloria de los hombres. Los hombres nos dicen que no, que hay Trinidad, o que hay solo dos dioses, o todo tipo de cosas por estilo, negando al Espíritu Santo, y cosas por estilo. Al no ir a comer la palabra para vivir por Cristo, no entendemos. Por esto creemos locuras, literalmente. ¿Verdad? Dice, Cristo no se refiere aquí a su doctrina, sino a su persona, a la divinidad de su carácter. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Que el Espíritu Santo también está en él. Por eso él decía, nadie viene al Padre sino por mí. Cristo está investido de poder para dar vida a todas las criaturas. Como me envió el Padre viviente, dice, y yo vivo por el Padre. ¿Cómo vive el hombre Jesucristo por el Padre? Porque en él está el Espíritu Santo, la gloria de Dios, aquella que perdió a Adán en Edén. Y nosotros, a este hombre completo, con la naturaleza divino-humana, la que tenía Adán en Edén, nosotros decimos que es 100% Dios y 100% hombre. No entendemos, mis amados. No entendemos. Estamos en una tremenda confusión y no comprendemos. Mientras declaramos
entender. Dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, atentos, así también ha dado al Hijo que tenga vida en sí mismo. ¿Jesucristo es un Dios? Pensémoslo, porque es una locura lo que creemos. ¿Quién le ha dado al Hijo que tenga vida en sí mismo? ¿Y qué es esa vida? El Padre, el único Dios verdadero, le ha dado el Espíritu Santo al Hijo para que tenga vida en sí mismo. ¿Qué es lo que no tenía Adán una vez que pecó? Que perdió la gloria de Edén, de la gloria de Dios en Edén. ¿Qué perdió? La vida. ¿Y qué se le dio al hombre Jesucristo? El Espíritu Santo, que es que la vida. ¿Entendemos de lo que está hablando? Porque ¿cómo puede ser que un Dios le dé vida a un otro Dios? ¿Cómo es eso? Es que no entendemos lo que trata de decirnos el Evangelio, mis amados. Por eso estamos confundidos en esta locura que creemos. ¿Verdad? Y dice, y le ha dado autoridad, ¿quién? El Padre le ha dado autoridad para ejecutar también el juicio. ¿Qué es el juicio? Liberación. Le ha dado también a ejecutar la liberación del hombre del dominio del enemigo. Eso es lo que trata de decir. Porque es el Hijo del Hombre. Es el Hijo del Hombre, no un Dios. Pero me vuelvo a repetir, no entendemos. La confusión que tenemos es tremenda, tremenda. Dice, Dios y Cristo sabían desde el principio de la apostasía de Satanás y de la caída de Adán a través del poder engañoso del apóstata. El plan de salvación fue diseñado para redimir a la raza caída, para darles otra prueba. Cristo fue designado para el oficio de mediador desde la creación de Dios, establecido desde la eternidad para ser nuestro sustituto y fiador. Dice, antes de que el mundo fuera hecho, se dispuso que la divinidad de Cristo fuera envuelta en humanidad. Y este es el misterio de la piedad, el misterio de la encarnación. Eso es lo que necesitamos entender, ¿verdad? Atentos, dice. Un cuerpo, dijo Cristo, me has preparado. Pregunto, ¿un cuerpo? Aquí aparece un otro ser. ¿Cristo no tenía un cuerpo antes? Pues solo hay que ir a primeros escritos cuando la sierva le pregunta a Jesús si el Padre tiene una forma, un cuerpo como Él. ¿Qué le dice? Que sí, pero que no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque es espíritu. Entonces, Cristo, uno igual a Dios, ¿tenía un cuerpo, una forma? Sí, pero ahora ¿qué ocurre? Que dice, un cuerpo, dijo Cristo, me has preparado. Entonces, ¿este cuerpo es lo mismo que el Cristo de antes? No. Pues si antes había dos seres, ahora aparece un tercero, ¿no? No aparece aquí un tercer ser. Un cuerpo, dijo Cristo, me has preparado. Dice, pero no vino en forma humana hasta que expiró la plenitud de los tiempos. ¿Verdad? Hasta que tuvo que nacer en Belén, ¿verdad? Dice, entonces vino a nuestro mundo un niño en Belén. ¿Un niño Dios? ¿O un niño hombre? Locuras creemos, ¿verdad? Locuras creemos. Dice, nadie que haya nacido en el mundo, ni siquiera el más dotado de los hijos de Dios, ha recibido jamás tal demostración de alegría como la que saludó al niño nacido en Belén. Los ángeles de Dios cantaron sus alabanzas sobre las colinas y llanuras de Belén. Gloria a Dios en las alturas cantaban, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dice, ojalá hoy la familia humana pudiera reconocer ese canto. ¿Por qué no lo reconoce, queridos? Porque está adorando a un falso Dios, queridos. No sabe quién era este niño en Belén.
no sabe lo que pasó en la encarnación. No saben. Por eso dice, ojalá hoy la familia humana pudiera reconocer ese canto. O sea, no reconocemos qué pasó allí. Eso es lo que trata de decir. No entendemos qué pasó en la encarnación. Dice, la declaración que entonces se hizo, la nota que entonces se tocó, la melodía que entonces comenzó, se hinchará y se extenderá hasta el fin de los tiempos y resonará hasta los confines de la tierra. Es gloria a Dios, es paz en la tierra, buena voluntad a los hombres. Es decir, en el hombre Jesucristo, la humanidad se une con la divinidad. El hombre se une con Dios. Eso es lo que trata de decir. Dice, cuando el sol de justicia se levante con la curración en sus alas. ¿Cuándo se levanta el sol de justicia con la curración en sus alas? ¿Qué es la boda del Cordero? La sanación del pueblo de Dios. Es decir, el pueblo de Dios será unido con la naturaleza divina. Será completo. ¿Verdad? Eso es lo que trata de explicarnos. Es decir, pasará lo que pasó con el niño Jesús. Con ese niño que nació en Belén. Un ser humano completo, restaurado. Por eso lo llama la cabeza de la nueva humanidad. En él habitaba el Espíritu Santo, la gloria de Dios, la que Adán perdió en Edén. Y que la humanidad se quedó sin esta naturaleza divina, sin esta gloria de Dios. Pues eso es lo que pasó en Belén. Eso es lo que trata de explicarnos. Y aquí no paró de hablarnos del misterio de la encarnación, misterio de la piedad, queridos. De eso nos está hablando. Trata de explicarnos qué pasó allí. Dar respuesta a esta pregunta que los pioneros se hacían una y otra vez. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Verdad? Dije, cuando el sol de justicia se levante con la curación en sus alas, la canción entonces iniciada en las colinas de Belén será retomada por la voz de una gran multitud de los salvos que por fin serán restaurados. Comprenderá la canción, comprenderá lo que pasó en Belén, ¿verdad? Como la voz de muchas aguas diciendo, aleluya, porque el Señor Dios omnipotente reina. Por fin se terminó el tiempo de la gracia, por fin el hombre fue restaurado, por fin el hombre Jesucristo puede estar de nuevo en el trono de Dios, reinando en la eternidad, ¿verdad? Y sobre la tierra también, porque la tierra también será restaurada en la boda del Cordero, ¿verdad? Atentos, dice, por su obediencia a todos los mandamientos de Dios, Cristo realizó una redención para el hombre. Realizó una redención. Porque otra redención se realizó ¿dónde? En la encarnación. Es decir, lo que está diciendo aquí, que por su obediencia a todos los mandamientos de Dios, Cristo realizó una redención para el hombre. ¿Por qué se fue Jesús hasta la cruz? Porque tenía que recuperar el dominio perdido por Adán en Edén, debajo de las manos del enemigo. Y eso es lo que nos está diciendo. Por su obediencia a todos los mandamientos de Dios, Cristo realizó una redención para el hombre, porque la otra la hizo la encarnación, ¿verdad? Dice, esto no lo hizo saliendo de sí mismo hacia otro, sino tomando a la humanidad dentro de sí. Así, Cristo dio a la humanidad una existencia fuera de sí mismo. Porque ¿cuál era la existencia que tenía la humanidad? Ninguna. Había perdido la gloria de Dios. Deberíamos de estar muertos. Por tanto, dice, le dio una existencia fuera de sí mismo. ¿En qué sentido? Pues Cristo vino a darnos su espíritu, su vida, lo que pasó en la encarnación. Esa redención que pasó en la encarnación, ¿verdad? Vino a compartir su vida. Ahora lo entenderemos enseguida, ¿verdad? Dice, esto no lo hizo saliendo de sí mismo hacia otro, sino tomando a la humanidad dentro de sí. Así Cristo dio a la humanidad una existencia fuera de sí mismo. Llevar a la humanidad a Cristo, llevar a la raza caída a la humanidad con la divinidad, dice, es la obra de la redención. ¿Cuál es la obra de la redención? Unir al hombre con la divinidad, ¿verdad? Dice, Cristo tomó la naturaleza humana para que los hombres pudieran ser
uno con Él, como Él es uno con el Padre. ¿Cómo es Cristo uno con el Padre? Por el Espíritu. ¿Qué vino Cristo a darnos? ¿Qué es esa obra de la redención? ¿Qué es la boda del Cordero al final del día de la expiación? Es la unión del hombre con la divinidad, con el Padre, con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Para que Dios pudiera amar al hombre como amó a su Hijo unigénito. Para que los hombres pudieran ser partícipes de la naturaleza divina, atentos, y estar completos en Él. Porque ahora somos incompletos. ¿Qué nos falta? La naturaleza divina, el Espíritu Santo. ¿Y cuándo lo vamos a recibir? En la boda del Cordero. Allí el hombre será restaurado. ¿Verdad? Fijaos. Dice, esta es la respuesta a la pregunta que hacían los pioneros. El Espíritu Santo, que procede del Hijo unigénito de Dios. ¿De dónde procede el Espíritu Santo? Del Hijo unigénito de Dios. ¿Quién es el Hijo unigénito de Dios? Cristo, el de antes de la encarnación, ¿verdad? Por lo tanto, cuando se encarna y se convierte en Jesucristo, su naturaleza divina, el Espíritu Santo, se queda un otro ser. ¿Pero qué es lo que no tiene este ser? La identidad. ¿Quién la tiene? El hombre Jesucristo. ¿Entendemos? Por lo tanto, dije, el Espíritu Santo, que procede del Hijo unigénito de Dios, une el agente humano, que es Jesucristo, un hombre. Por lo tanto, le une a él también con el Padre. Claro, por eso decía él, yo vivo por el Padre. ¿Por qué? Porque le ha dado autoridad. ¿Qué es lo que le ha dado? El Espíritu Santo, esa naturaleza divina que tenía antes, está en él también aquí como hombre, pero como el segundo Adán, no como un Dios. No. Porque el Espíritu Santo no se convierte en Jesucristo. No, el Espíritu Santo procede del unigénito de Dios. Es un otro ser, ¿verdad? Dice, une el agente humano, cuerpo, alma y espíritu a la naturaleza perfecta, divino-humana de Cristo. ¿Verdad? El hombre completo, divino-humana de Cristo. Esta unión está representada por la unión de la vid y los sarmientos. El hombre finito se une a la virilidad de Cristo, al Espíritu Santo, a ese poder regenerador, ¿verdad? Dice, por la fe, la naturaleza humana se asimila a la naturaleza de Cristo. Dice, por la fe. ¿Cuál fe? La fe de Jesús. ¿Qué nos habló aquí? ¿Cuál es la fe de Jesús? Y yo vivo por el Padre. No soy yo el que hace estas obras, sino el Padre que habita en mí. ¿Cómo? Mediante el Espíritu Santo. Esa es la fe de Jesús. Por lo tanto, por la fe, ¿cuál fe? Esa fe que acabo de explicaros, la naturaleza humana se asimila a la naturaleza de Cristo. ¿Qué decía Jesús antes? El que me come tendrá la vida. ¿Cómo nos asimilamos nosotros a la naturaleza de Cristo? Es decir, ¿cómo tenemos nosotros al Espíritu Santo? A través del escrito está, queridos, de entender la verdad. Una vez que entendemos la verdad, el Espíritu Santo sí que puede venir en este templo. Sí que tenemos ese poder regenerador. Sí que puede purificar nuestra mente. Sí que puede quitar fuera todo el vino de Babilonia. Lo que es la confusión, falsa doctrina. ¿Verdad? Pero hasta que no entendemos la verdad, esto no puede ocurrir. Mentira y engaño y el Espíritu Santo incompatible. Totalmente. Por lo tanto, por la fe la naturaleza humana se asimila a la naturaleza de Cristo. Dice, somos hechos uno con Dios en Cristo. Mediante el Espíritu, queridos. Eso es lo que trata de explicarnos. Aquí se termina nuestra reflexión, mis queridos. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la Justicia. Este mensaje, entendido su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis y iluminará la tierra con su gloria.
Le ruego a nuestro Padre Celestial, mis queridos, que nos envíe su Espíritu, que nos ayude a entender su verdad, que nos pueda santificar, que nos pueda purificar, que nos pueda preparar para poder acudir a la boda del Cordero, ser restaurados, unidos con el Padre y con Cristo. Os ruego, mis amados, que profundicéis, que estudiéis. No necesitáis que yo o confiar en lo que yo os digo. Tenéis lo escrito está. Ocasión tras ocasión he tratado de presentar ante vosotros lo que está escrito, no teorías de hombres. No, escrito está. A través de lo escrito está es como recibiremos el Espíritu Santo. Y esta es nuestra mayor necesidad. El otro consolador, ¿verdad? Para poder acudir a la boda del Cordero, estar sellados, afianzados en la verdad, acudir a la boda del Cordero, ser unidos a la naturaleza divina y ser considerados hijos auténticos de Dios. Os deseo, mis amados, que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.